Ella cuidó de un millonario en coma durante meses, hasta que descubrió un detalle que lo cambiaría todo. Ahora, alguien quiere mantenerlo en silencio a cualquier costo. ¿Qué verdad están ocultando? Quédate hasta el final y descúbrelo. El zumbido monótono de los monitores llenaba la habitación con un ritmo constante, casi hipnótico. Camila ajustó la sábana cuidadosamente sobre el cuerpo inmóvil de Eduardo y luego revisó la bolsa de suero con la misma atención de siempre. Cada noche, la misma rutina. Revisar signos vitales, cambiar la medicación, asegurarse de que nada interrumpiera el letargo forzado en el que su paciente llevaba meses sumido. El hospital era un mundo de luces frías y pasillos silenciosos. Para muchos, un lugar de esperanza. Para otros, una sentencia de espera eterna. Para Camila, era su segunda casa. Su uniforme blanco contrastaba con el gris opaco de las paredes, pero ella ya se había acostumbrado a la monotonía de aquel entorno. Sus pacientes iban y venían, pero Eduardo permanecía. Lo llamaban el hombre dormido. Un empresario millonario, poderoso en su tiempo, ahora atrapado en un estado del que nadie podía decir si despertaría. La historia oficial decía que había sufrido un accidente automovilístico, pero los rumores en el hospital apuntaban a algo más turbio. Una disputa familiar, traiciones, dinero. Camila no creía en rumores, pero sí en lo que veía. Y lo que veía era que nadie, excepto los médicos y las enfermeras, parecía preocuparse por Eduardo. Mientras ajustaba el suero, su mirada se detuvo en su antebrazo. No era la primera vez que lo notaba, pero algo la obligó a detenerse más tiempo esta vez. Era una marca de nacimiento. Una silueta apenas perceptible, como una mancha irregular en la piel. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se llevó la mano al cuello, donde debajo de su uniforme, escondía una pequeña cicatriz. De niñas, su madre solía bromear diciendo que esa marca era el sello que la vida les había dado a ella y a su hermano. Su hermano, aquel niño al que no había vuelto a ver desde que desapareció cuando ella tenía 5 años. Camila apartó la mano de su cuello y tragó saliva. No podía ser. Era una coincidencia. Miles de personas tenían marcas de nacimiento similares. ¿Por qué se sentía de repente con un nudo en el pecho? Sacudió la cabeza y anotó los datos en la hoja clínica de Eduardo, pero su pulso temblaba. Miró el rostro dormido de aquel hombre y por primera vez en todos esos meses, se preguntó quién era realmente Eduardo. La puerta se abrió de golpe, sacándola de sus pensamientos. El doctor Salgado entró con su paso enérgico y la miró con una ceja levantada. «¿Todo en orden, enfermera?» Camila tardó un segundo en reaccionar. «Sí, doctor. Todo estable». «Bien». La familia preguntó por su estado, aunque ya sabemos que no les importa realmente. Solo quieren asegurarse de que siga respirando, soltó con desdén antes de revisar el expediente. «No entiendo por qué insisten en mantenerlo aquí». Camila se mantuvo en silencio. No era su lugar cuestionar las decisiones de los familiares, pero la verdad era que Eduardo llevaba demasiado tiempo en ese estado y nadie parecía querer que despertara. Más bien, lo contrario. Cuando el doctor Salgado salió, ella se quedó unos minutos más en la habitación. Su turno casi terminaba, pero no podía apartar la vista de esa marca en la piel de Eduardo. Su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella le decía que no era una coincidencia. Y por primera vez en años, sintió que su pasado la estaba alcanzando. Sin darse cuenta, había cruzado un umbral del que ya no había vuelta atrás. Camila salió del cuarto de Eduardo con el corazón latiendo en su garganta. Sus pasos resonaban en los pasillos del hospital, pero su mente estaba atrapada en otra parte, en un tiempo lejano y polvoriento que creía enterrado. La marca de nacimiento en el brazo de Eduardo la había arrastrado a un recuerdo que no había visitado en años. La imagen borrosa de un niño pequeño, su hermano, riendo bajo el sol antes de desaparecer para siempre. El olor a desinfectante se desvaneció cuando cerró los ojos por un instante. En su mente, el aroma de la tierra mojada de su infancia tomó su lugar. Podía ver a su madre, una mujer de manos ásperas y mirada cansada, llamándolos para que regresaran a casa. «No se alejen demasiado», les decía siempre. Y sin embargo, su hermano nunca volvió.
Su nombre. Su propio pecho dolió al darse cuenta de que apenas podía recordar su nombre. Se había convertido en un eco distante, como una canción olvidada que intentaba recuperar sin éxito. La vida la había obligado a seguir adelante, a endurecerse, a aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Pero ahora Eduardo estaba ahí, y la cicatriz que él llevaba en la piel era idéntica a la que su hermano tenía cuando eran niños. La idea la asfixiaba. Se apoyó contra la pared de azulejos blancos, respirando hondo. «Cálmate», se dijo a sí misma. «No puedes sacar conclusiones solo por una marca». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y crecía con cada latido de su corazón. Camila. Abrió los ojos al escuchar su nombre. Isabel, su mejor amiga, la observaba con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa? Estás pálida». Camila negó con la cabeza, pero Isabel no era de las que se dejaban engañar fácilmente. «No me mientas. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. ¿Qué viste en esa habitación?». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicarle que tal vez había encontrado a su hermano después de toda una vida creyendo que estaba muerto? Era absurdo, irracional, y sin embargo, la idea la consumía. «No lo sé», murmuró al fin. «Pero necesito averiguarlo». Isabel la miró con cautela. «Si estás pensando en investigar, ten cuidado. La familia de ese hombre, no confío en ellos. Hay algo oscuro ahí, algo que no nos han contado. Lo he escuchado en los pasillos». Camila la miró, su piel erizada. «¿Qué has escuchado?». «Que no quieren que despierte. Que prefieren verlo ahí, dormido, indefenso. Y si es cierto lo que dicen, si alguien lo quiere callado, entonces no te conviene hacer preguntas». Las palabras de Isabel la golpearon como un puñetazo en el estómago. La idea de que alguien deseara que Eduardo no despertara se enredó con su propio dilema. Si había una verdad oculta, si realmente había encontrado a su hermano después de todos estos años, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrirla? No lo sabía. Pero una cosa era segura, no podía ignorar lo que sentía. Respiró hondo y se irguió. Ya había cruzado una línea en su mente, y no había vuelta atrás. «Voy a descubrir quién es realmente Eduardo. Cueste lo que cueste». Camila pasó toda la noche dando vueltas en la cama, incapaz de apartar de su mente la imagen de Eduardo y aquella marca en su brazo. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, decidida a buscar respuestas. Había algo en todo esto que no encajaba, una pieza faltante en un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Llegó al hospital más temprano de lo habitual, con la firme intención de acceder al expediente médico de Eduardo. Sabía que no era del todo ético, pero la incertidumbre la consumía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué lo mantenían dormido en ese estado indefinido? Algo dentro de ella le gritaba que la clave estaba en su pasado. Se dirigió a la sala de archivos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y por un momento, sintió que todo el hospital la observaba. Cuando finalmente llegó al área de registros, echó un vistazo alrededor antes de deslizarse dentro. La luz blanca de la lámpara de escritorio iluminaba los estantes repletos de documentos. Encontrar el archivo de Eduardo no sería fácil. Revisó los nombres con rapidez, su pulso acelerado. Y entonces, lo encontró. Eduardo Montes. Tragó saliva y abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que notó fue la escasez de información. No había detalles sobre su historial médico previo, ni referencias a su familia biológica. Era como si su vida antes del accidente no existiera. ¿Qué demonios?, susurró, pasando las páginas con más urgencia. Entonces, algo llamó su atención. Había una nota al margen en tinta azul, escrita con una caligrafía apresurada: restringido. Solo acceso autorizado. Camila frunció el ceño. Eso no era normal. Los pacientes con antecedentes médicos extensos solían tener documentos adicionales, pero esto era diferente. Era como si alguien quisiera ocultar algo. El sonido de pasos la hizo congelarse. Alguien venía. Rápidamente, devolvió la carpeta a su lugar y salió de la sala, sintiendo que su respiración se volvía errática.
Al doblar la esquina, chocó contra Isabel. «Por Dios, Camila», exclamó su amiga, tomándola del brazo. «¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?» «No puedo explicarlo ahora», susurró, mirando alrededor con paranoia. «Isabel, algo está muy mal con Eduardo. Su expediente está incompleto, manipulado. No hay nada sobre su pasado antes del accidente. Nada». Isabel la miró con incredulidad. «¿Quieres decir qué?». Dejó la frase en el aire, como si ponerlo en palabras hiciera la idea aún más aterradora. «Quiero decir que alguien no quiere que sepamos quién es en realidad». Antes de que Isabel pudiera responder, un sonido detrás de ellas las hizo girar. Una figura vestida de blanco, probablemente otro enfermero, desapareció al final del pasillo. Pero Camila sintió que las habían estado observando. Su estómago se contrajo con una sensación de peligro latente. «Tenemos que ser cuidadosas», dijo en voz baja. «Si alguien está escondiendo esto, no va a permitir que nos acerquemos demasiado». Isabel asintió, y por primera vez, en sus ojos brilló el mismo miedo que Camila sentía en el pecho. Algo estaba por descubrirse, y no podían dar marcha atrás. Camila no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. Desde que salió de la sala de archivos, un peso invisible se había instalado sobre sus hombros, como si con cada paso que daba estuviera cruzando un límite del que ya no había vuelta atrás. La advertencia en la carpeta de Eduardo le ardía en la mente como una advertencia silenciosa, pero el miedo no era suficiente para detenerla. Apenas llegó a la sala de descanso, Isabel la interceptó con el rostro tenso. «Camila, ¿qué hiciste?», preguntó en un murmullo apremiante. «Acaban de llamar al supervisor. Dicen que alguien estuvo revisando archivos sin autorización». El estómago de Camila se hundió, pero intentó mantener la calma. «No sé de qué hablas», respondió con naturalidad, aunque su voz sonaba más tensa de lo que quería. Isabel la miró con seriedad. «Sea lo que sea que estés buscando, más vale que tengas cuidado. Este hospital tiene reglas, y hay gente que hará lo que sea para mantener ciertos secretos enterrados». Camila asintió, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Seguiría adelante. Lo que encontró en el expediente de Eduardo era solo la punta del iceberg. Alguien estaba ocultando su pasado, y ella necesitaba saber por qué. Esa noche, esperó hasta que su turno terminó y la mayoría del personal se retiró. En lugar de irse a casa, se deslizó de nuevo por los pasillos, con el corazón golpeando en su pecho. Había algo que no cuadraba, y tenía la sensación de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Se dirigió a la oficina del doctor Salgado, un médico que llevaba años trabajando en el hospital y que, de alguna manera, siempre parecía saber más de lo que decía. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la luz de un pequeño escritorio iluminaba la habitación en penumbras. Contuvo la respiración y dio un paso adelante. «Sabía que vendrías». La voz del doctor Salgado la sorprendió antes de que pudiera decir una palabra. Camila se detuvo en seco. Él estaba sentado detrás del escritorio, con un expediente en la mano. No el expediente común de Eduardo, sino uno diferente, más viejo, con páginas desgastadas y anotaciones en los márgenes. «Usted sabe algo», dijo ella, sin molestarse en fingir sorpresa. Salgado exhaló y dejó el expediente sobre la mesa. Sus ojos la estudiaron con detenimiento antes de hablar. «Hay cosas que es mejor no remover, Camila, pero ya has ido demasiado lejos. Y si realmente quieres respuestas, las tendrás». Con un gesto lento, abrió el expediente y le señaló una de las páginas. Camila se acercó, su pulso acelerado. Sus ojos recorrieron el documento, y de pronto, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eduardo no era Eduardo. Al menos, no originalmente. Su nombre había sido cambiado años atrás, cuando fue adoptado por la familia Montes. Su nombre real era el mismo que su madre había pronunciado tantas veces en las noches de llanto. Su hermano. Un nudo se formó en su garganta mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Isabel tenía razón. Había cosas que no querían que se supieran. Pero ahora que lo sabía, ¿qué haría con esa verdad? El doctor Salgado cerró el expediente con suavidad y la miró con gravedad.
Tienes que ser cuidadosa, Camila. Hay personas que no van a permitir que esta verdad salga a la luz. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había encontrado las respuestas que buscaba, pero ahora, el verdadero peligro apenas comenzaba. Camila salió de la oficina del doctor Salgado con el expediente aún grabado en su mente. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos del hospital, y aunque su turno había terminado hacía horas, su corazón seguía latiendo con fuerza. Eduardo era su hermano. Lo supo en el instante en que leyó aquel nombre, en el momento en que las piezas rotas de su infancia encajaron en un mosaico que hasta ahora le había sido negado. Pero la euforia de la revelación se desvaneció rápidamente cuando recordó la advertencia de Salgado. Había personas que no permitirían que la verdad saliera a la luz. Cuando salió del hospital, la brisa nocturna la recibió con un frío que le caló los huesos. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de autos de médicos que aún estaban en turno. Caminó hacia su coche sintiendo una punzada de paranoia en la espalda, una sensación inexplicable de que alguien la observaba. Se detuvo antes de abrir la puerta, escudriñando la oscuridad a su alrededor. Todo parecía normal. Demasiado normal. Con un suspiro, abrió la puerta y se deslizó dentro del vehículo. Encendió el motor, pero antes de que pudiera salir, su teléfono vibró dentro de su bolso. Lo tomó con dedos temblorosos y vio un mensaje desconocido en la pantalla. No sigas husmeando. El aire se le atascó en la garganta. Miró alrededor nuevamente, esta vez con el corazón golpeándole las costillas. ¿Quién podía saber que estaba investigando? ¿Quién la estaba vigilando? Sus dedos apretaron el volante, tratando de decidir qué hacer. El hospital tenía cámaras de seguridad, pero dudaba que quien la estaba amenazando fuera tan descuidado como para dejarse ver. Esto no era una advertencia vacía. Era una promesa. Mantuvo el teléfono en su regazo y respiró profundo antes de salir del estacionamiento. Cada semáforo, cada sombra en la calle le parecía un enemigo oculto. No tenía pruebas, pero la paranoia le decía que alguien la estaba siguiendo. Cuando finalmente llegó a su casa, no se sintió segura. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y apagó las luces. Se quedó en la penumbra, observando por la ventana cualquier movimiento fuera de lugar. Y entonces lo vio. Un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No tenía placas visibles. No se movía. No hacía ruido. Pero estaba ahí. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ver quién estaba dentro, pero lo que sí sabía era que no era una coincidencia. Alguien quería asegurarse de que supiera que la estaban vigilando. Tomó su teléfono y marcó el número de Isabel con dedos torpes. Isabel, necesito verte. Ahora. La voz de su amiga sonó somnolienta, pero captó el tono urgente en sus palabras. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Camila miró por la ventana una vez más. El auto seguía ahí, inmóvil, una sombra amenazante en la noche. No lo sé, susurró. Pero algo me dice que esto apenas comienza. El reloj en la pared marcaba las 3:27 de la mañana. Camila no había dormido. La imagen del auto negro afuera de su casa la había dejado en vela, y cada sonido en la noche la hacía sobresaltarse. Se sentía como una presa atrapada en una red invisible, con hilos que se tensaban cada vez más a su alrededor. No podía quedarse quieta. A las 6 de la mañana, se duchó rápido, tomó un café cargado y salió hacia el hospital con una sensación de urgencia en el pecho. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero el peso de la verdad en su interior era demasiado grande para ignorarlo. Apenas cruzó las puertas del hospital, Isabel la interceptó. Camila, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué querías verme tan temprano? Preguntó, con el ceño fruncido y un café en la mano. Camila la jaló hacia un rincón más discreto del pasillo. Me están vigilando. Recibí un mensaje anónimo anoche y había un auto negro afuera de mi casa. No se movió en toda la noche, susurró, tratando de calmar su respiración acelerada. Isabel abrió los ojos con preocupación. Camila, esto ya es peligroso. Sea lo que sea que hayas descubierto, alguien no quiere que lo sepas. Antes de que Camila pudiera responder, un sonido perforó el aire del hospital. Fue un pitido agudo,
una alarma proveniente del ala de cuidados intensivos. Ambas voltearon al mismo tiempo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía ese sonido. Sin pensarlo, corrió por el pasillo. Su mente ya sabía hacia dónde se dirigía antes de que sus pies lo hicieran. Isabel fue tras ella, su taza de café olvidada en el suelo. Cuando llegaron a la habitación, la escena ante sus ojos les robó el aliento. Eduardo estaba despierto. Los monitores a su alrededor parpadeaban en un caos de números inestables. Su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Sus manos se aferraban con fuerza a las sábanas, como si su cuerpo aún luchara por entender que estaba allí, que estaba vivo. Sus ojos, antes cerrados en una quietud infinita, ahora vagaban por la habitación con desesperación, como si buscara algo o a alguien. Camila sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó lentamente, sintiendo la mirada de las enfermeras y el médico de guardia sobre ella. Pero nada de eso importaba. Solo Eduardo. Señor Montes, dijo el médico con voz grave, intente no moverse. Ha estado inconsciente por meses. Necesitamos evaluar su estado antes de... ¿Dónde estoy? Eduardo interrumpió con voz ronca, su mirada clavándose en Camila. Su voz sonó como si hubiera estado atrapada en la profundidad del tiempo, luchando por salir. Camila tragó saliva. Eduardo la miraba con intensidad, y ella sintió un torbellino de emociones en su interior. ¿La reconocía? ¿Sabía quién era? El doctor continuó hablando, explicándole la situación con frases medidas, pero Eduardo no parecía escuchar. Solo tenía ojos para Camila. Tú, susurró, con la respiración agitada. Te conozco. El corazón de Camila se detuvo por un instante. Isabel puso una mano en su brazo, como si sintiera que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. ¿Eduardo? Murmuró Camila, casi sin voz. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de golpe y dos figuras entraron. Camila reconoció de inmediato a la esposa de Eduardo, con su postura rígida y su expresión helada. A su lado, un hombre de traje oscuro cerró la puerta tras ellos con un movimiento controlado, calculado. La esposa de Eduardo le dirigió a Camila una mirada gélida antes de acercarse a la cama. Mi amor, susurró con una dulzura artificial. Estamos aquí. Todo está bien. Eduardo, aún débil, la miró con confusión. Camila sintió un escalofrío. Todo en esa escena se sentía mal. No había ternura en la voz de la mujer, solo posesión. Y el hombre de traje oscuro no era un médico. Era seguridad. Algo en el aire cambió. Eduardo despertó, pero no significaba que estuviera a salvo. Camila sintió que su propia respiración se detenía mientras comprendía la verdad más aterradora de todas. Despertar podría ser lo más peligroso que le había pasado a Eduardo. El aire en la habitación de Eduardo se volvió denso, cargado de silencios incómodos y miradas que ocultaban mucho más de lo que mostraban. Camila sintió la tensión en cada fibra de su cuerpo mientras la esposa de Eduardo se inclinaba hacia él con un gesto afectuoso que se sentía ensayado, artificial. Eduardo la observó, parpadeando lentamente, tratando de recomponer los fragmentos dispersos de su memoria. «Estás a salvo, mi amor», susurró la mujer, pero Camila no se creyó ni una palabra. El hombre de traje oscuro se mantuvo inmóvil cerca de la puerta, con la postura de alguien que estaba allí para asegurarse de que nada saliera de control. Camila sintió un escalofrío. No podía quedarse callada. No después de todo lo que había descubierto. Eduardo, su voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Qué recuerdas? Los ojos de Eduardo volvieron a ella. Se quedó en silencio un instante, como si su mente aún estuviera nadando en sombras. Recuerdo algo. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en años. Una sensación. No sé cómo explicarlo. La esposa de Eduardo le acarició la mano con una sonrisa forzada. No fuerces nada, cariño. Los doctores dijeron que debías descansar. Todo lo que importa es que estás bien y que yo estoy aquí para ti. Pero Eduardo frunció el ceño. Sus dedos temblorosos se apartaron lentamente del tacto de la mujer. ¿Quién eres?, preguntó en un murmullo.
El rostro de su esposa se endureció por un segundo, pero se recuperó rápido. Soy tu esposa, mi amor. Solo necesitas tiempo. Camila contuvo la respiración. Había algo en Eduardo, en su expresión confusa pero determinada, que le decía que una parte de él no confiaba en la historia que le estaban vendiendo. La esposa de Eduardo se giró bruscamente hacia Camila, su voz repentinamente afilada. Creo que ya no se necesita su presencia aquí, enfermera. Mi esposo está siendo atendido por su familia. Camila la miró, sin moverse. No me voy a ninguna parte, replicó con calma, pero con firmeza. Eduardo tiene derecho a saber la verdad. El hombre de traje oscuro se enderezó, y la atmósfera de la habitación se tornó aún más opresiva. Isabel, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Camila tiene razón. Él merece saber qué pasó. Eduardo cerró los ojos con fuerza, como si su mente estuviera luchando por encajar piezas rotas de un rompecabezas olvidado. Su respiración se volvió errática. Camila sintió su angustia y, sin importarle la mirada fulminante de la esposa, se acercó un poco más. Eduardo, tu nombre antes no era Eduardo Montes, dijo, con voz baja pero firme. Te llamabas. Basta. La esposa de Eduardo se puso de pie de golpe, con furia en los ojos. No voy a permitir que lo alteren con tonterías. No son tonterías, replicó Camila, sin apartar la vista de Eduardo. Él merece saber quién es en realidad. Un latido de silencio. Y entonces, Eduardo susurró algo que hizo que el tiempo se detuviera. Mi hermano tenía una cicatriz en la nuca, como una media luna. Camila sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su propia mano voló hacia su cuello, tocando la pequeña cicatriz que había tenido toda su vida. Su visión se nubló por un instante, y cuando miró a Eduardo de nuevo, vio que él también la miraba, con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la esposa de Eduardo se giró hacia el hombre de traje oscuro con una expresión de acero. «Sáquenla de aquí». El hombre avanzó. Isabel agarró el brazo de Camila. «Vamos, ahora». El mundo giró en un torbellino de urgencia y peligro. Camila no tuvo más opción que correr. El sonido de los pasos retumbaba en el pasillo. Camila e Isabel corrían sin mirar atrás, sintiendo el aliento de la amenaza cada vez más cerca. El hospital, que siempre había sido un lugar de trabajo, ahora se sentía como un laberinto de sombras y peligro. «Por aquí», susurró Isabel, tirando de Camila hacia una puerta lateral que daba a las escaleras de emergencia. Camila apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza desbocada, pero en su mente solo había un pensamiento claro. Eduardo recordaba. La chispa en sus ojos cuando mencionó la cicatriz lo confirmaba. Pero si ella lo sabía, su esposa y aquellos que lo mantenían en la oscuridad también. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras bajaban a toda velocidad. El eco de pasos apresurados resonó detrás de ellas. No tenían mucho tiempo. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Camila, jadeando. Isabel asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. «Si ellos lo descubren antes, no sé qué harán». El miedo se enroscó en el estómago de Camila, pero no podía permitirse dudar. Eduardo estaba en peligro. Si su esposa estaba dispuesta a sacarlas del hospital por la fuerza, no cabía duda de que haría lo mismo con él. O peor. Empujaron la puerta de salida y se encontraron con el estacionamiento casi vacío. El cielo empezaba a teñirse de un azul oscuro, anunciando la madrugada. «Tenemos que movernos», insistió Isabel. Pero antes de que pudieran dar otro paso, un auto negro se detuvo bruscamente frente a ellas. La puerta trasera se abrió y dos hombres salieron, con rostros imperturbables y miradas frías. «Camila», dijo uno de ellos con voz neutra. «No hagas esto más difícil». El instinto de Camila gritó. No podía confiar en ellos. No podía permitir que Eduardo siguiera siendo un prisionero de su propia familia. Se giró rápidamente y corrió de vuelta hacia la puerta del hospital, tirando de Isabel con ella. Pero antes de llegar, sintió un tirón brusco en su brazo. La detuvieron con fuerza. «Suéltame», gritó, luchando. Isabel intentó ayudarla,
pero uno de los hombres la empujó contra la pared con un movimiento calculado. Camila sintió el miedo recorrerle el cuerpo, pero en ese momento, un sonido inesperado hizo que todo se detuviera. «Déjenla ahora mismo». La voz de Eduardo resonó con autoridad desde la entrada del hospital. Camila levantó la vista y lo vio. De pie, apoyado levemente en el marco de la puerta, con una bata de hospital y un rostro marcado por la fatiga y la confusión, pero con una determinación indiscutible en sus ojos. Estaba despierto. Y estaba tomando el control. Los hombres vacilaron por un instante. No esperaban que Eduardo se levantara por sí mismo. Su esposa apareció detrás de él, su expresión completamente distinta a la dulzura que mostraba antes. «Eduardo, no te esfuerces», dijo con una sonrisa tensa. «No sabes lo que estás diciendo». Pero Eduardo la miró fijamente. Y en ese instante, Camila supo que él lo entendía todo. «Sé exactamente lo que estoy diciendo», respondió él con voz firme. «Y lo primero que quiero saber es la verdad». Un silencio espeso cayó sobre todos. La verdad estaba al borde de ser revelada, y nada volvería a ser igual después de esa noche. El silencio que siguió a la declaración de Eduardo era tan denso que parecía llenar cada rincón del hospital. Su esposa lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia, sus labios apretados en una línea tensa. Los hombres de traje negro intercambiaron miradas, esperando órdenes, pero Eduardo ya no era el mismo hombre dormido y manipulado. Estaba despierto, y con él, la verdad. Camila sintió su corazón retumbar en el pecho cuando Eduardo dio un paso al frente. A pesar de la debilidad en sus piernas, su postura irradiaba determinación. Miró a su esposa y luego a los hombres de seguridad. «No necesito que nadie hable por mí, ni me controle. Estoy listo para escuchar la verdad, no sus mentiras». El rostro de la mujer se crispó. Sabía que había perdido el control. «Eduardo, no sabes lo que dices». Su voz intentó sonar suave, pero la desesperación la delataba. «No tienes idea del peligro que implica remover el pasado». Pero Eduardo no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Camila. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. «Dímelo tú», pidió con voz firme. «Dime quién soy realmente». Camila tragó saliva. Sabía que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. Se acercó lentamente, sintiendo que cada palabra que estaba por decir pesaba tanto como los años de separación. «Eres mi hermano», susurró al fin. «Tu verdadero nombre no es Eduardo Montes. Te llamabas Sebastián, y te perdí cuando éramos niños». La respiración de Eduardo se entrecortó. Su mente parecía luchar entre la confusión y el reconocimiento. Entonces, como un eco lejano, imágenes comenzaron a aflorar en su memoria. Risas infantiles bajo el sol, el olor a tierra mojada después de la lluvia, una voz suave llamándolo desde la distancia. «Sebastián», repitió, y por primera vez, el nombre no se sintió ajeno en su boca. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Camila. Durante años había imaginado ese reencuentro, pero nunca así, nunca con tanta tensión, nunca con tanto miedo de que él no la recordara. Pero lo hizo. Eduardo, Sebastián, levantó una mano temblorosa y la llevó al rostro de Camila, como si necesitara tocarla para asegurarse de que era real. Y en ese contacto, todo el peso del tiempo perdido se derrumbó. «Hermana», murmuró. Las piernas de Camila cedieron y Eduardo la sostuvo antes de que pudiera caer. Se abrazaron con la fuerza de dos almas que habían sido separadas demasiado tiempo. Fue en ese instante que el dolor de los años pasados se convirtió en alivio, en hogar. La esposa de Eduardo retrocedió un paso, incapaz de controlar la situación. Uno de los hombres de seguridad se acercó a ella y le murmuró algo. Ella asintió con furia y salió de la habitación sin una palabra más. La verdad ya no podía ser controlada. La verdad había ganado. Isabel, que había observado la escena con el corazón en la garganta, dio un paso adelante con una sonrisa temblorosa. «Lo logramos», susurró. Camila soltó una risa entre lágrimas y asintió. «Sí, lo lograron». Contra todo pronóstico, contra cada obstáculo que intentó mantenerlos separados, el lazo entre hermanos había sido más fuerte que cualquier mentira. Eduardo la miró y sonrió,
Una sonrisa débil pero llena de algo que había estado ausente por mucho tiempo: esperanza. La noche se disolvió en la luz del amanecer. Y con ella, una nueva vida comenzaba. Clic en el video que te están recomendando ahora.